quería darte la bienvenida, Sebastián Muchas Gallo. gracias. Lo primero que quería hacerte como pregunta, que es una pregunta que le hago a varias personas, Sí, es que, bueno, uno en este mundillo del arte audiovisual, del cine, por lo general uno pasa o pasó por muchos roles, ¿no? sí, sí, sí. Cuando te preguntan qué sos, ¿vos qué respondés? Es muy buena esa pregunta. Es muy buena. Casi que te podría responder con anécdota y todo. A ver. Porque cuando yo empecé, digo, yo estudié dirección en la escuela de Subiela y la verdad que la vida me fue encaminando un poco en el rol porque se fue dando. De hecho, la primera vez que hice un corto como fotógrafo, me eligieron a mí porque mi hermana era fotógrafa de foto fija. No sé, no tenía nada que ver. Pero fue vos que tu hermana es fotógrafa. Bueno, dale. Primer corto y vi que me había salido bien. El segundo quedó mejor y así sucesivamente hasta que empezó a decantar que todos los laburos de fotografía los hacía yo. En ese momento tenía un compañero que también, que éramos como los únicos dos de toda la escuela. Entonces, de repente, bueno, miento, después apareció otro más, que también es amigo, y éramos entre tres los cortos de todos los cursos durante años. Entonces, digamos que en la parte de estudiantil, siempre fui director de fotografía, pero cuando empecé a trabajar, que las primeras veces fue relacionado a la escuela de Subiela por proyectos de liceo o de Miguel Roca, que era el director de la escuela, eh, mis primeros ofrecimientos fueron en el departamento de luces, de eléctrico. Y la verdad que a mí me gustaba un montón. Y durante mucho tiempo tuve la disyuntiva de si quiero llegar a ser DF, casi todos los DFs vienen de parte del departamento de cámara. O son foquistas, ¿viste? O no. Pero bueno, era algo que para mí después se fue transformando en un mito, yo mismo lo confirmé por muchas razones y por mi propia pericia de haber laburado más de 10 años, 12 años creo que trabajé de eléctrico en un montón de cosas, ¿viste? Películas grandes, películas chicas, comerciales para otros países, con equipos de todo tipo. Y la verdad que me di cuenta que me fue mucho mejor para mí el camino haber venido ahí porque soy mucho más práctico a la hora de resolver algo y me doy cuenta, por ahí, bueno, estoy hablando de mí, pero los chicos que salían de cámara, sus primeros laburos, después no, ¿no? Pero al principio como que dudaban mucho a cómo va a funcionar algo. Tenían como, quiero poner tal cosa ahí, después no, ¿sabes qué? No funcionó. Bueno, yo había puesto 1.000.000 de veces esa cosa ahí. Entonces ya sabía que o funcionaba o no funcionaba, trabajando de eléctrico. Mm. Y siempre me consideré eléctrico, incluso aunque cuando empecé a ser fotógrafo, también como que me quedé, yo en el fondo soy eléctrico. Pero sí, bueno, después hice roles fui camarógrafo en algunos proyectos de gente que me convocó por haber hecho foto y cámara en algunos cortos Claro. y en sus primeros proyectos de largos me llamaron para hacer la cámara. Eh, entonces ahí como que mi vínculo con la cámara siempre estaba activo porque lo hacía de forma amateur o cuando me llamaban para estos proyectos. ¿Dirigís también o no? Sí, bueno, ahora fue también un proceso que cuando yo empecé a estudiar, la verdad que el objetivo siempre era dirigir y por un momento quedó medio abandonado, pero en relación a que me empezó a ir bien en lo otro. Y a que disfrutaba Claro. también mucho de mi rol y del trabajo que tenía que hacer y no estar involucrado tanto en la parte tanto antes en la pre de un proyecto ni después tanto tiempo después. Como que a mí me gustaba saltar de uno a otro. Termino este y arrancar otro. Termino este y arrancar otro. Cosa que si dirigís es imposible. Te abocás a algo mucho tiempo. Pero con el Claro. correr de los años cada vez me empezó a pasar que tenía más ganas de... O sea, yo empezaba a participar mucho más creativamente, no solo en la parte de lo que me corresponde como director de fotografía, sino que más en la parte de, incluso en las lecturas de guión, de tener posibilidades de opinar sobre el guión y, bueno,
cada vez me pasaba más y cada vez yo sentía, además de que muchos me decían, bueno, ya está, vos tenés que dirigir, pero no es que yo no me sentía que estaba ya apto, sino que, bueno, quizás no ahora. Pero algunos me lo decían, muchos asistentes de dirección me lo decían, porque tu rol es muy activo en el set. ¿Cuántas publicidades hiciste más o menos? No, hice unas cuantas, no sé, más de 30. Ok. Por ejemplo, ¿y en cine cuántas películas hiciste? Y largos, mira, parece re canchero, pero en algún momento eran 13, pero creo que ahora tengo más. No estás seguro cuántos hiciste. Eso. No, porque las últimas, antes estaba, ¿sabes qué me pasó? Es que antes estaba muy pendiente de eso. Y no sé, pasaron cosas en mí en relación al ego y el laburo que me generaban tanta ansiedad que empecé a encontrar herramientas para que la ansiedad no me carcoma. No te Y una fue no estar tan pendiente de mí mismo. Y, Está muy bien. y creo que por eso perdí la cuenta, pero me parece que son 16, que, como DF. Después pelis laburando Soldado Raso y habré laburado en como 20 y pico más o 30. Sí, O sí. sea, trabajaste en publicidad, en cine, un montón de cortos y pasaste también por videoclips. Te faltó institucionales casi. No me tocó hacer, por ejemplo, la típica tira que podría ser de Polka, en donde hay ciertos parámetros Diaria. estéticos de los cuales, como muchos amigos míos laburan ahí, o en Disney, ¿viste? Eh, yo he ido a visitarlos, ¿viste? Vi la dinámica del laburo, todo, y la verdad que no me siento para nada identificado. Yo creo que por alguna razón nunca me ofrecieron eso, nunca tuve oportunidad ni siquiera de decir que no, pero porque me costaría mucho adaptarme a esa manera de laburo que no tiene mucho el aporte intelectual, digamos. Es como medio una máquina de resolver. Si bien hay muchas cosas que están muy buenas, y más hoy en día que están cambiando un montón ya la forma de hacer, al principio era, no lo podías creer. Yo cuando me tocaba por ahí de eléctrico una jornada así, era, esto es una máquina de sacar chorizo, ¿viste? Pero Claro. bueno, entiendo también por qué. Después uno madura y se da cuenta que cada laburo necesita su dinámica y su metodología. Y la verdad que la tele, por la cantidad de cosas que hay que hacer por día, te lleva a eso. No sé, yo antes tenía como una cierto prejuicio a la tele que me costaba mucho. De hecho, en el pasado cuando era bastante joven, y estaba empezando a querer laburar de esto, me ofrecieron, porque mi mamá trabajó en Canal 9 como 35 años en la parte de contrataciones y bueno, tenía mucho vínculo con la gente de técnica y me ofrecieron un trabajo estable, o sea, ya relación de dependencia, todo. Y me dijeron, ¿podés empezar mañana? Y yo le dije que no, porque estaba filmando un corto. Entonces me dijeron, si no venís mañana, le tenemos que dar el puesto a otro. Y yo creo que fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida, no ir. Mi mamá me quería matar porque había movido cielo y tierra para conseguir un laburo y le dije, no puedo venir porque tengo que filmar un corto. No lo entendieron mucho. Pero bueno, gracias a eso creo que se abrieron otras puertas. Pero ¿cómo llegaste al cine y a la dirección de cine específicamente? De chiquito ya el hecho de que me guste mucho el cine fue como, supongo que me contagió un poco mi papá, que le gustaba mucho el cine, veíamos muchas pelis. Acá se alquilaban tantos videocassettes por semana que a fin de año nos regalaban un champán, era una cosa impresionante. Tipo, mi hermano alquilaba 4 películas, yo alquilaba 3, era como una demencia. O sea, veíamos mucho cine, películas, pero de todo, de todo. Y yo desde chiquito ya sabía que seguramente iba a hacer algo vinculado a eso. Después, que termine siendo director de fotografía, fue como. Antes, imagínate que no tenía ni idea que era un director de fotografía. Para mí, un director era Spielberg. Yo quería ser Spielberg. Claro, Era como esto. Yo quiero claro. ser. ¿Qué quieres ser? Spielberg. Te juro que Bueno, decía eso cuando era chiquito. Y, y bueno, después cuando en el secundario, ya en los últimos años, empecé a averiguar a ver dónde podía estudiar. Y la de Subiela
me pareció que, no sé por qué me gustó. Estaba cerca de mi casa, me dio buena espina la entrevista. Después se terminó transformando en mi segunda casa. Yo terminé haciendo largos de liceo, los Claro, últimos 2 largos, como, no sé, los caminos de la vida a veces son bastante raros. Yo podría haber no entrado ahí, no sé, si hubiese ido por el mismo camino. Y a mí esa escuela me brindó muchas cosas porque lo supe aprovechar también. Digo, yo nunca paré de filmar, siempre me prendían todos los cortos. Digo, me generó muchos amigos y contactos y fue como mi primer red fue la escuela de Subiela. La verdad es eso. claro. Che, y ¿qué referentes tenés vos? Ya sea, o tenés referentes como directores de fotografía, imagino que con los años quizás sí, pero al principio tus referentes fueron obviamente directores de cine como Sí, Spielberg. ¿Qué sí, referentes tenés de cuando eras, que te marcaron primero y después que fuiste encontrando? claro. Sí, al principio me parece que fueron directores, ¿no? De cine, que cuando yo empecé, que era bastante chico, no tenía tanto conocimiento sobre directores más de culto, que después me fueron interesando más. Pero yo creo que al principio llegué con Spielberg, Robert Zemeckis. Era como. Claro. De hecho, hoy en día sigo viendo sus películas y me parece maravilloso todo. Después uno entra en una movida muy cool ahí de cineasta y empieza como a descreer de ese talento. Una locura, porque Sí. el talento es tremendo. Y empezás a ver películas donde un tipo está mirando por la ventana y no se mueve durante media hora y decís, wow, qué bárbaro. Hay un momento que te pasa eso y ves el sabor de la cereza de Kiarostami y yo la veo ahora y la verdad que me puede llegar a llegar, pero vuelvo al talento que tenía Spielberg y digo, es por ahí, maestro. O sea, estoy más. Después que me pasó en la maduración, podríamos decir como artista, empecé a encontrar un poco que también encontré ciertos mix entre el mundo muy de autor y directores muy talentosos. Mm, Empezó a pasar eso, que me imagino que a esos mismos directores también les pasó que quieren ser eh, no tan obvios, pero sin embargo ser interesantes y dinámicos. Entonces, claro. hay muchos que empezaron a aparecer que me gustaron. No sé, ahora digo, vengo los que más me vienen a la mente, Nicolas Winding Refn, el que es el de Dinamarca, que hizo Drive, Sí, 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 que sí. es como vos lo ves y es un tipo que es muy europeo lo que hace, pero a la vez ya está en el mercado más en la meca y es un distinto, es como un David Lynch Sí, o sí. cosas que van por ahí, o no sé, ahora el que hizo Duna, Denis Villeneuve, también me parece que son distintos, son como lo que en su momento era Kubrick, o, o tipos que están en el mainstream, pero no dejan de ser autores también. Claro, Eh, yo creo que mi camino como director me gustaría como tratar de no contar desde un lugar obvio nunca y que siempre, no sé, ahora charlando con mi socio cuando montábamos, había preguntas que nos surgían y mi respuesta siempre era, si no es convencional, yo lo apruebo, porque era, che, hacemos esto o hacemos esto. Y yo lo que era convencional para mí era un no rotundo. Y lo que era, che, esto quedó medio raro, pero es interesante, es esa. Es como que me empecé a dar cuenta que mi respuesta siempre era la misma. Era raro, interesante es por ahí. Eh, Capaz después no le gusta a nadie, ¿eh? Pero bueno, por lo menos a mí me define un poco más como qué es lo que me parece que es mi estilo, digamos. claro, Eh, y después lo que me pasó, sí, cuando empecé a hacer más DF, más propiamente dicho, sí empecé a ser más estudioso de eso. Me he comprado libros, me he leído todos los libros de Néstor Almendros, el de Días de una Cámara, después hay uno que está buenísimo de Nick Biss, el que era el DF sí, sí, de Berman. el sueco. Me he comprado libros donde entrevistas a directores de fotografía y yo me empecé a sentir director de fotografía a raíz de
de conocer un poco más de ellos, ¿no? Y ahí empezaron a aparecer mis favoritos, que tengo muchos, muchos. Pero si tuviese que poner uno así como el que nunca me falla, el que siempre me siento más identificado con muchas de su forma de resolver las cosas. Yo me fui alejando en un momento de, como me pasó con Spielberg, que lo sigo queriendo y me sigue gustando. Spielberg tenía un DF que se llama Janusz Kaminski, Sí. que hizo, la primera película que hizo fue La lista de Schindler. Que Y metía es una mucho maravilla, es contraluz. una obra de arte. Pero claro, me empecé a alejar un poco de ese efectismo Que hasta Minority fotográfico. Report, ¿no? Donde ya es como una cosa de luz así que Sí, te ciega. me empezó como a pasar que, si bien está, lo ves y es una magia impresionante, yo me empecé a ir a la vereda del que hay que hacer lo que la película necesita. Y en la dinámica de laburo también a veces el mundo del preciosismo, si no es publi, a veces es perjudicial para el proyecto, muchas veces. Por tiempo, por ego, por lo que sea. Mm, Porque en definitiva uno como DF es colaborador de la película. Entonces, que se note tanto la fotografía también lo empecé a sentir como que era un error. mm, Digo, la fotografía tiene que ser elegante. Y ahí me empezó como a ganar mucho escalón Roger Dickens. Eh, que para mí todo lo que veía me parecía maravilloso y no mm. era pomposo, no era efectista, pero siempre era muy correcto y elegante. Y empecé como a usarlo mucho de referencia para mis laburos, como a ver cómo resolvió esta escena. De hecho, alguna vez le escribí un mail y me contestó, porque él tenía una página web que recibía preguntas. Le pregunté una cosa de un Fargo y me contestó. Increíble, me contestó. Pero parece que le contesta a todo el mundo. Y, y me empecé como a inclinar por ese lado, como no hacer tanto circo. Si vas a tardar 1000 años en un armado y hay algo que no está funcionando. Digo, yo prefiero filmar más a filmar pocos planos que sean todos hermosos. Eh, o un término medio, no sé. Pero Sí. de repente ir por ahí me condicionó un poco en la forma de hacer, Bueno, de resolver más simple. hay una cuestión que uno tiene como referentes a Spielberg, ¿no? CMX y demás, y después la capacidad de producción que tiene uno en Latinoamérica o incluso también en España, porque Sí, incluso los presupuestos altos de España rara vez se acercan, es casi imposible que se acerquen a los entiendo a presupuestos, dónde va la pregunta. ¿no? Entonces, a veces uno, es como en publicidad también, ¿no? A veces uno pone de Sí, referencia la publicidad de Nike. Dice, no, quiero hacer algo así, ¿no? Esto sucede mucho en publicidad, sí, ¿no? Que si sí, te sí. muestro la publicidad que me gustaría hacer y mostrás la de Nike que salió 2 Me millones de dice dólares y vos la historia de tenés. mi vida, es eso. Sí, sí, es muy frustrante. No, es que Eh, creo que las condiciones de producción también limitan, ¿no? sí, bueno, la verdad que lo que me pasó este año encarando mi propio proyecto, en donde cualquier traba que yo como DF estaba planteando me la ponía a mí mismo, de alguna manera, fue un aprendizaje enorme, porque nosotros sabíamos las limitaciones que íbamos a tener desde el minuto cero, en todos los aspectos, pero a mí la que menos me preocupaba era la parte técnica, porque yo lo hablé mucho con mi socio esto de hace unos años hicimos un demo para una serie que queremos filmar aún, intentaremos filmarla el año que viene, pero ya es un demo que lo hicimos 3 veces, Jordán, con 3 actrices distintas en 3 etapas distintas de nuestra vida, y no lo soltamos. Y un día me acuerdo que estaba lloviendo, no sé qué, y claro, cargando cosas en un auto, ni siquiera un flete ni nada, y ya bastante grandes de edad y con bastante experiencia recorrida de los dos. Y era como, en algún momento pensamos que a esta edad íbamos a dejar de hacer esto. Y yo le dije como, sí, puede ser, pero la verdad que lo estamos disfrutando, le digo. Y sí, como un poco sí. Bueno, quizás como que la vida también nos está preparando para cuando todo se desmorone,
como fue el 2020, sobreviviremos los más aptos, porque Un nuestra serie darwinismo técnicamente, cinematográfico. y digo, el desarrollar un ojo cinematográfico con poco, para mí es un mérito que yo me auto, me lo, me lo Te lo digo, yo otorgás. sabía que era capaz de hacer esta serie en las condiciones que la hicimos solamente porque por todo el camino que ya recorrí. De ir a llevar trípodes en un auto, de no tener nada, de estar apurado, de tener que pensar cosas porque se cayeron otras. De... Entonces estaba como muy relajado con eso. Era, che, ¿y acá qué vamos a hacer? No se preocupen, algo vamos a hacer. Quizás es abrir una ventana nada más, ¿entendés? Claro, Es lo único que. Entonces, de repente me di que ya tengo la bolsa de truco tan desarrollada en ese mundo de lo de ser práctico, que hicimos una serie con una camioneta partner metiendo todo ahí adentro y yo a todo el mundo que se la mostró, nadie se da cuenta de que lo hicimos así. Como, claro. qué bien se ve, me dicen. Y yo por adentro digo, vamos, valió la pena todo el sufrimiento de años de estar en ese mundo de la resolución práctica, pero nunca abandonando la estética, ¿no? Lo práctico no tiene por qué ser feo. No, claro. Entonces, a lo mejor no poner nada, hay que pensar cómo hacer para que funcione, no poniendo nada. Por ahí es una persona en silueta contra una ventana, pero hay que, tenés que tener todas las decisiones de alguna manera, porque el director, en este caso, que codirigíamos, estábamos todos de acuerdo en que esa era la solución. ¿Por qué? Porque era esa la solución. Distinto es cuando estás chocando con esa solución, que por ahí el director te plantea, no, no me sirve eso, y te dice, hay que ponerlo contra la ventana, y vos decís, pero no tengo nada como para que esté al nivel de afuera. Bueno, ¿qué hacemos? Y mi opción es ser práctico en eso. Pero bueno, capaz que es una comedia y tiene razón. Entonces no puede ser una silueta negra. Claro. Pero bueno, todas esas cosas uno las va viendo en la lectura del guión, en el scouting, va encendiendo alarmas que después algunos las agarran, otros no. Pero mi trabajo también es eso, es como anticiparme un poco a lo que va a pasar y ver un poco la película antes de que la filmemos. Claro, entonces ahora me das pie para iniciar esta sección que tiene que ver con específicamente cómo es tu proceso creativo y dónde inicia. Vos acabas de nombrar un scouting, acabas de nombrar Sí. un guión. ¿Cuál es el recorrido como director de fotografía que haces a lo largo de una película o de un proyecto? Y yo creo que empieza, por lo general, en la primer charla con el que te proponga el trabajo, en donde vos le decís, te dicen, che, hay una peli el año que viene. Siempre empieza así la conversación. ¿Te sumás? Siempre empieza así. Por lo general uno dice, sí, anotame. No te... porque querés hacer la peli, por laburar, por cuestiones de la supervivencia. Eh, Hoy en día me gustaría ver, la segunda pregunta es, ¿de qué trata? Claro, Como tratar de que eso sea una opción 100%. No, mirá, es de, no sé, una familia que tal cosa y uno, como que te va interesando un poco más. Bueno, tercer frase que se dice es mandame el guión. claro. Y llega el guión, a veces, si esa conversación fue entusiasta, lo lees con más entusiasmo y al toque. A veces, si es medio que lo tenés que agarrar por laburo, quizás no estás tan entusiasmado cuando lo lees, pero de alguna manera empieza ahí el proceso creativo, porque es como leer un libro. Vos cuando estás leyendo, yo creo que o sea, tengo la facilidad de poder ver con la mente. Entonces, como que de alguna manera ya empiezo a, sin haber visto nada, a hacerme imágenes en la cabeza. Eh, y después, bueno, empiezan las devoluciones con el director. Sí, Vos pero te con hago tus una. propuestas. Perdón, que te interrumpa. Sí. Antes de pasar a eso. Por ejemplo, vos te lees un guión y te lo lees varias veces o lo lees en principio una vez y después, a medida que va avanzando el trabajo, escribís sobre el guión, haces notas a un costado, decís esto Sí. me vas a acordar. Es ¿cómo te Mirá, metes en eso? antes extraño un poco el momento en donde el guión era de papel, porque yo escribía mucho en el guión.
Ese guión me ayudaba un montón porque era lo primero que se me había ocurrido. Claro, Digo, como un borrador, ¿viste? Tipo, ahí seguro estaría bueno el tipo en silueta en la ventana, no sé, lo anoto, me hago un dibujo, lo que sea. Ahora que casi todo es digital, medio que me abro un blog de notas y voy anotando cosas ahí. Pero ya es otro archivo, ¿viste? No es lo mismo. Entonces, claro. me copa que me lo impriman por eso, porque es fácil volver a dudas y cosas. Eh, por lo general, mi primera lectura tiro así todas esas ideas que después algunas se descartan por cuestiones de práctica o de presupuesto, pero uno ahí es como es la primera vez donde puedes tirar. Y por lo general te enfrentás siempre con exterior, noche, playa, luna llena, van caminando, un diálogo de 7 páginas, y vos decís, van caminando. ¿Cómo mierda lo vamos a hacer? Como que pasa mucho eso. Digo, está bien que el que lo escribe no estaba pensando en eso, pero a mí me llega eso y son las primeras alarmas, y ni hablar al jefe de producción, al productor que empieza a decirte, hagámosla de día. Dice, no, pero justo el hombre lobo, bueno, este se hace lobo durante el día. Porque a mí me ha pasado en una lectura de guión No hay de una presupuesto para película que que sea era, lobo nocturno. bueno, pero a veces la producción a veces piensa un poco en que sea viable. Ahora yo que estuve del otro lado del mostrador, también tuve que tomar esas decisiones de, Claro, sí, me encantaría que sea así, pero no. Me pasaba eso con la directora de arte, yo del lado de productor, claro, como, bueno, hasta acá llegamos, salgamos a pedir cosas prestadas, no sé, pero había cosas que no podíamos resolver. Y me pasó en una lectura de guión que fue larguísima, fueron como una semana, tardamos en leerlo. Era Paca Paca, había participado de un proyecto de película, Caídos del Mapa, entonces mm, hacía la película y la serie al mismo tiempo. mm, Había una unidad que filmaba la serie y una unidad que filmaba la película, y a veces mezclábamos. A mí me tocaba escenas de la serie y muy al de la bien. serie escenas de la película, era un chino. Y cuando estábamos leyendo el guión, había una escena que era tipo, bajan al sótano, no sé qué, y pero se caen cosas. Y era como, y ven un gran sótano, ¿viste? Describía toda una cosa que, bueno, vamos, hay que hacerla. Y el productor hace un chiste y dice, bueno, y ahí, corte a negro, se escuchan las voces, corte, ya estamos en el otro lado. Y todos nos reímos, tipo, ¡ja! Dijo, no es un chiste. Y yo le veo la cara, digo, ¿lo dijo en serio? El Claro, hijo de puta. Es como, y yo que estaba sentado más cerca le digo, pero no va a quedar bien que hagamos eso. Lo lamento, dijo como, no hay forma que lo puedan hacer de otra manera. Después, bueno, no me acuerdo cómo era el caso concreto, pero le encontramos la forma de hacerlo viable. Los directores eran bastante insistentes en sus ideas. Yo los acompañaba todo el tiempo, justo en ese proyecto, claro. de sí, sí, yo voy con ustedes a muerte. Hay que hacerlo con una grúa, dale, vamos. Pero bueno, la película fue creciendo a pasos agigantados con los 3 locos que pedían cosas. Claro. Bueno, era otro momento de mi vida donde pedía mucho. Bueno, entonces, guión, lectura y empieza la ida y vuelta con el director en principio. Sí, eso es clave. Eso es clave. Sí, porque él también tiene una idea en la cabeza de qué quiere, cómo quiere que sea su película y vos vas con otra. Lo ideal sería que sean parecidas las propuestas porque puede ser un problema eso. No, Mm, no he tenido muchos problemas en el sentido de no, o sea, o de encontrarme con alguien que yo crea que hay que ir por un lado y el director o la directora por otro. La verdad que no me ha pasado. Por lo general, como que entiendo desde el guión con pocas palabras y algún ejemplo de lo que hablé en la previa, en la primera charla por ahí, yo sí, ya más o menos sé para dónde va la cosa. Entonces, no le vengo a ofrecer, hagamos la tipo de Tarkovsky y el tipo quería filmar Rápido y Furioso. Eh, ya te das cuenta también del perfil del director claro, bueno, el guión. y con algunos me involucro mucho más. A mí me gusta involucrarme mucho, si es lo posible, de todo lo que antes que se pueda, incluso en el desarrollo
de intentar hacer no sé si un story, pero sí de cómo vamos a resolver escena por escena. Mm, Lleva mucho tiempo eso. A veces no están los planes porque no suele pagarse o porque es mucha pre del DF, pero si yo conecto ahí con el proyecto y con el director o con quien sea, con la directora, lo ofrezco, tipo, sí, juntémonos un millón de veces a charlar de la peli, porque de todas esas charlas va surgiendo la peli. claro. Es, eh, es difícil llegar y no tener toda esa conversación previa. Hay que generarla. Sí, hay que generarla. Che, ¿y lo siguiente qué es? Luego de hablar y generar y todo esto. ¿Que empezás empiezan a armar los planos o van a buscar las locaciones donde se filman o cómo es? Eh, sí, puede ser un poco en simultáneo eso. Si tenés la posibilidad de ir, hay un momento que ya se da por iniciada la preproducción, en la cual yo ya estoy, ya estoy 100% adentro, no agarro otro trabajo ni nada, Ujú, y ahí se arma un poco una agenda con el director, la directora, bueno, hoy hablemos de cómo que digo, storyboard o pensemos las escenas difíciles, algunas por ahí no, algunos directores no quieren pensar toda la peli antes, pero porque ya la película es un poco buscar que no sea tan pautada, ¿no? Me ha pasado también. mm, He filmado cosas que son más de ir a buscar, bueno, armemos el plan de rodaje en función a hay que hacer tantas cosas por día y de repente las escenas son por lo general son cámara en mano, como más documentalistas y de ver cómo cubrimos esta escena, digo, sin ninguna cosa que haya que pensar, viste, de antemano. Es como, bueno, más de actuación, digamos, ¿no? A veces me gusta ir a los ensayos, si mm, puedo, me involucro porque ahí también surgen cosas en los ensayos. De, te vas imaginando cómo va a ser la escena. Si después lo podés traspolar al lugar donde vas a ver que se va a filmar, ya lo que viste en un ensayo lo empezás a ubicar en el lugar y empezás a pensar, bueno, se va a parar acá, acá pueden venir para acá, puede estar esta ventana de fondo, y ya empezás y si está el gaffer ahí, ya empieza la máquina, porque es, che, seguramente se van a parar ahí, no sé, pero hay que prever que esa ventana que está en piso 3 de altura, va a haber que taparla, va a haber que hacer algo, entonces, y ahí empieza, y él va y habla con el grip o con producción, che, mirá, vamos a necesitar tal cosa, y ahí empieza la cadena de cosas. Es medio como que en el scouting, si es un buen scouting con tiempo, surgen muchísimas cosas que adelantan muchísimo el laburo. Yo trato de ser escueto, ¿viste? Medio hablarlo rápido, pero ya confiando en que va a funcionar. Bueno, vamos a hacer esto, pum, allá, no sé qué. Y después, por lo general, el gaffer empieza a pensar qué hace falta para hacerlo. Eh, ujú. y él se empieza a pelear con producción. Y me llama a mí y me dice hay que cambiarlo porque hay que pensar otra cosa, Sebastián. Bueno, dale. Claro, Ok. Preguntá si podemos ir a la planta baja, por ejemplo. No, pero ok. no es lo mismo. Bueno, ahí empieza una negociación. Me pasó en una peli que había que hacer una escena en donde iban a ver a un preso y justo ese día no encontraban esa locación, que es el típico lugar con las mesas, ¿viste? Donde están los presos cuando reciben Sí, una visita. lugar de visita así de la cárcel. Sí, que es algo que visualmente uno lo tiene muy presente, ¿no? Porque No vio tantas parecía, no películas. parecía. Y es como algo que viste muchas veces. La típica ventana que es un poco más alta. Bueno, qué sé yo. Depende de qué tan cutre sea la cárcel, las paredes pintadas o más prolijas, un espacio grande. Bueno, no aparecía, no aparecía, no aparecía. Y encontramos una fábrica que alquilaba un espacio que daba comisaría, porque tenía unas oficinas medio viejas. Y el jefe de locaciones dice, arriba hay un lugar que puede funcionar para eso que no aparece. Y era piso tipo 5 por escalera. Yo ya iba subiendo ya medio de culo, como... No, yo ya iba pensando que iba a decir que no sin verlo, ¿entendés? Todo Como, porque había que subir todas las luces, los fierros, claro, no todo, había ¿no? ascensor, era como muy poco práctico, pero bueno, me estaba adelantando un poco a los hechos. Y, y de repente subimos
y estaba bueno, estaba lleno de cosas, pero estaba bien. Y la directora de arte, yo le vi la cara que fue como, es acá. Y yo ahí como que tipo me tuve que tragar todo lo que venía pensando mientras subía la escalera. Y ella me dijo, che, es muy difícil filmar acá, me decía. Y yo me quedo y como, ¿pero a vos te gusta? Para mí es genial, no pareció nada así. Y para mí era como un pelotazo de práctico, ¿viste? Porque las ventanas daban a un precipicio, no había balcón. Era todo muy complicado, pero en Claro. ese momento que fuimos la luz estaba buena. Entonces como que fue, me envalentoné. Ah, a todo esto viene el productor y me dice, mira, lo vamos a hacer, resolver acá. No sé qué van a hacer, pero ¿Te gusta o no? siempre hay uno que tiene la última palabra. Anda pensando cómo lo resolvés. Y yo me miraba con el gaffer, que el gaffer me miraba con la misma cara de orto que yo tenía cuando subía la escalera, porque era lo que nos vamos a comer acá, a las 5 pisos por escalera. Y yo en un momento lo agarro a él y le digo, no vamos a poner nada, vamos a filmar con la luz. ¿Qué hay? Vamos a subir solo telas negras. Que bueno, hay que No subirlas tenés también, una pero no es lo idea. mismo que subir los faroles, cables y no sé qué. Y duraba como 2 o 3 días la escena. Porque, bueno, había una que tenía continuidad, pero después volvían a verlo varias veces al preso. Entonces podía cambiar un poco la continuidad de la luz. Fue una decisión que me costó mucho sostener, pero me mantuve como. En un momento empezaba como a bajar la luz y ya no sabía Sí. cómo abrir más el diafragma, ¿viste? Porque se mantenía continua, pero bajaba el caudal de luz. No es que bajaba, Claro, que pasaba el sol y cambiaba. El sol nunca entraba directo. Entonces la decisión yo la tomé en relación a que la luz iba a mantener parecida todo el tiempo, aunque baje un poquito el caudal. Y me acuerdo que venía uno de los eléctricos y me decía, che, ¿no querés que vayamos subiendo algo porque se está haciendo de noche? Y yo, no, vamos a aguantarlo hasta el final. Porque si yo empezaba a aprender algo, se iba a notar. claro. Entonces fue como, bueno, la tuve que sufrir 3 días. Ah, no, hasta que completamos la escena, porque después las que venían después no tenían tantos planos, entonces ya no me importaba tanto como esté la luz. Era como, bueno, hago un lindo plano, pero fue todo luz natural. La pregunta Y es, yo la sigo viendo hoy en día y está genial. bueno, quedó bien. Sí, sí, Toda la de sí, sí. Quedó bien, pero la remamos mucho y me ayudó mucho el colorista también a que clave. cuando cambia el caudal de luz lo que se nota más no es que cambia la calidad de la luz, sino que cambia mucho el tono entre la mañana y la tarde. Claro, Entonces, después hubo que llevar todo hacia uno de los colores a los cuales queríamos ir, porque la verdad que no podíamos estar cambiando a mí no me gusta andar cambiando mucho el white balance y eso durante la jornada. claro. Como me empiezo a marear. Es como, Sí, sí, sí. no, no, que prefiero que pase un error que después sé cómo lo voy a resolver porque sé cuál es el parámetro del error a ver, a perderme en eso, porque hay muchos colegas que son muy obsesivos. Y es un trabajo que podría tener un grado de TOC fuerte, con muchos aspectos. Yo Claro. por suerte no recaí en eso. Es como que soy medio relajado. Che, bueno, entonces, sí, volvamos y continuemos. Bueno, está la locación, ¿no? Empezás a encontrar la locación, bueno, la encuentra producción, empiezan a encontrarla, a partir de ahí me decís que vas a ensayos, lo cual es muy raro para mí, para un DF. Esto empieza Yo a marcar lo tu pido perfil yo, ¿eh? como, ¿cómo? Yo lo pido, yo me cuelo, ¿eh? No es que, sí, es muy raro, Sí, sí, por eso, pero es esto como, empieza a marcar tu perfil con esto que hablan de que sos medio un director, o claramente. director o algo por el estilo. Sí, yo quiero ver qué está pasando ahí. A mí nunca jamás un Eh, DF me pidió estar en un ensayo. ¿Entendés que no? no, no, a mí me parece que viene por ahí, digo, porque también empiezo a relacionarme con el actor, que no es menor eso. Tener un vínculo, ¿viste? Ok, De verse la cara y de ver qué tipo de persona es también, porque a veces hay que ponerse distintos sombreros. No sé si me entendés. sí, sí, Como sí. hay un grado técnico, un grado artístico y un grado político fuerte en los directores de fotografía. Mm, Como que vas regulando distintos, navegando en un mar de ego, número uno, ahí incluido el de uno mismo, quizás que es el más grande de todos, pero lo bueno, empezás llegaremos.
Otra cosa que yo pido bastante antes, porque me ha pasado en el set encontrarme con algo que para hacer el primer día era muy malo que pase, empiezo a pedir pruebas de maquillaje que hay que hacerlas, pero yo en realidad las hago nada más que para conocer a la maquilladora, si no la conozco, porque para hablar de qué productos usa, y además que ya tipo hago alguna puesta de luz que sé que me van a venir a plantear un che, vas a poner la luz así porque me perjudica que tal cosa, y empezamos a ver el problema en conjunto. Como, Claro. y mirá, la verdad, sí, está bueno que le va a hacer luz y tal porque es una escena que queremos que sea dramática, no sé, lo que sea. Si aparece un problema del índole de maquillaje, me gusta que aparezca antes y que también sienta que uno la está participando en la solución y que no es, bueno, no sé, yo puse la luz ahí. Eh, Mm. yo Sí, qué sé, no sé. hablando de esto, con vestuario te imagino que también tendrás tus diálogos y obviamente, bueno, con arte muchísimo. Sí, ¿Cómo? las preguntas con vestuario por lo general tienen que ver con si este color va a dar lo que creen que va a dar, porque uno después le va a hacer un cambio en el tratamiento de Mm, color, yo puedo advertirlo, como miren que no va a dar tan así, o le sacamos una foto, la tocamos en Photoshop un poco, y ahí se dan cuenta que no era ese tono, claro, o mismo para pintar, viste, cosas de decorados. Sí, hay un feedback con ellos. Cuanto claro. más, mejor. Debería ser muy activo ese feedback, constantemente. Eh, Uno también tiene que tener la idea de que es un trabajo en conjunto, ¿no? Y no olvidarse de eso como algo muy importante. Eh, Porque a veces se genera mucha rispidez entre áreas cuando se olvida eso, ¿no? Y cada uno está haciendo su laburo y, por ejemplo, a mí me pasa que siento que el área de sonido es un área que está muy descuidada, no por los sonidistas, sino por el resto del equipo. Mm, Entonces, después nos quejamos que se escucha mal y es culpa de todos que se escuche mal. Porque no hicimos nada para darles una mano a que se escuche bien. Entonces, ahora que yo pude tomar un poco la batuta sobre eso, el vínculo con sonido fue genial y se escucha espectacular. ¿Por qué? Porque las decisiones de que se escuche bien o no no eran menores. Era meter la caña, después la borro, o claro. sí, parate ahí que cambio el plano. No sé, no dejarlo a bueno, no sé, arreglate. O en algún momento me pasó en mi proyecto que teníamos una sala como de interrogación también, mucha luz en Italia, y era bueno, si no tenés dónde poner la caña, tengo que moverla, no digo, ir más hacia que esté más de lado, pero siempre tratando de colaborar con ellos porque a nadie le sirve que se escuche mal tampoco, No, claro. o que haya que doblarla, o también generar, viste, mal rollo ahí entre los compañeros. No me gusta que en el equipo, por lo menos en el equipo que yo puedo elegir, que tengan ahí quilombos con las otras áreas. Por lo general, la gente que labura conmigo son todos muy colaboradores entre las partes, ¿no? De darse una mano. Pero eso tiene que ver con qué gente copada la que uno elige. Claro. Eh, Digo, es clave eso. Che, ahora vamos a ir a la gente que uno elige y cómo armas tu equipo, pero quisiera continuar. Luego de esto y de, bueno, te encontrás con gente de maquillaje, vestuario, etcétera, vieron locaciones, armaron planos, qué sé yo. ¿Falta algo más o ya ingresamos en el plano de la producción del rodaje propiamente dicho? No, bueno, después hay que definir, esta es la parte que más cuesta, porque tiene que ver mucho con la plata, el equipamiento. Claro. El equipamiento es un tire y afloje Porque eterno. pedís luces y no hay presupuesto para tantas Sí, luces y la cámara y... y el diseño de cómo hacer que rinda eso de alguna manera siendo consciente de la plata que tiene la película o el proyecto. Como Ujú, por ahí me pasó a mí trabajando de gaffer en una peli que era bastante grande, y había un director de fotografía español que era muy bueno, pero muy bueno y muy exigente, y él había hecho una lista que era, o sea, se pudo hacer bastante lo que él pidió, pero en un momento había pedido algo que era extremadamente caro para que esté todos los días, ¿no? Entonces yo estaba medio en vínculo entre producción y él,
Y yo lo que pensé en un momento fue plantearle, pensemos bien dónde sí o sí, viendo todo el plan, yo haciendo Skype con él que estaba en España, dónde sí o sí Sí, necesitamos que venga eso, porque si lo vamos a pedir como algo que no nos queremos correr de ese lugar, nos vamos a perder la posibilidad también de tenerlo los días que sí o sí lo vamos a necesitar. Entonces, trabajo conjunto con él de pensar cómo potenciar esa posibilidad y bueno, llegamos a la conclusión de que realmente necesario eran 5 días nada más, no claro, 45. claro. Eh, porque en los otros días podíamos hacer otra cosa. También yo proponía, che, acá en vez de esto, si hacemos así, bueno, táchalo, entonces no lo pidas, me decía. Y así de repente lo bajé un montón de jornadas. Entonces, yo lo que aprendí ahí es, está bien, si quiero que en una jornada o una escena poner mucha carne al asador, y la verdad que va a decantar que en otras voy a tener que resolver de alguna manera más simple, porque sabiendo, ¿no?, en dónde estás. Digo, si vos sabés que estás haciendo una de Netflix con KS de productora, bueno, olvídate, pedís cualquier cosa y te lo traen, pero no suele pasar todo el tiempo eso. Sí, Eh, claro. yo tengo un amigo que hizo la cámara en El Ángel, que es un genio. Nada, nos conocemos lo conozco de que tiene 18 años y él hizo también carrera muy, muy buena. Eh, cuando hizo El Ángel, yo le pregunté qué lentes habían pedido y me dijo, pedimos unos vintage. Ah, mirá qué interesante. Yo como, wow, podrían haber pedido cualquier cosa. Me dice, sí, pero pedí, ponele el 21, el 23, el 24, el 26, el 27. Pero Y todo. yo, como que en un momento me iba diciendo todos los lentes que había pedido y le digo, pero vos sos consciente que estás diciendo una boludez. Y me dice, sí, pero bueno, los puedo pedir, ¿por qué no los voy a pedir? Y ahí yo dije, tienes razón, bueno, cuando se puede, se puede. ¿Qué Y pidió? cuando no se puede, 200, no. 200 lentes. Che, bueno, entonces ahora, claro, viene el momento donde decís, para hacer todo esto que me imaginé, necesito todas estas cosas, y ahí Sí, viene la realidad que te dice, no sueñes tan alto, ¿no? Y tenés que sí, empezar a negociar. sí, esa es la parte que más me... La parte que te genera más estrés eso, porque una vez que pasó esa instancia, Ya estás. a mí en lo personal me pasa que es, bueno, ya está, ¿qué sé que tengo en el camión? Esto y esto. Listo, vamos con eso. Pero hasta Lo- llegar a ese momento, sí, a veces es una batalla campal, ¿viste? Porque, eh, no sé, por ejemplo con elementos de grip, ¿viste? De pedir el dolly, el que es electrohidráulico, como para hacer cosas, movimientos más lindos. sí, Y yo soy consciente de que es un costo alto, pero después se ve en la practicidad y se ve en los movimientos. Entonces uno está ahí en esa batalla hasta que o perdés o la ganás, pero hay muchos muertos en el medio, porque empezás a sacar cosas. Si para vos eso es lo principal, es como en la... No sé, me pasó con un director de Uruguay que quería otros lentes. Que el equipo vino de Argentina mm, y era una coproducción con una productora de acá que llevó su equipo de cámara y luces también, lo pasaron por la frontera, fue como algo bastante engorroso, pero no era imposible. Y el director cuando se enteró de los lentes que había me dijo, no, pero yo quiero los no sé qué. Entonces, bueno, vamos a empezar a insistir desde ahora. Yo, era una previa re larga de esa peli. Y vamos a insistir hasta que ver qué podemos ganar, qué podemos perder. Y de repente empezaron a surgir tantas otras cosas que también eran importantes que empezamos a perder la batalla de los lentes. Porque claro. ellos nos empezaban a correr bueno, ustedes quieren que haya el dolly toda la película, no puede estar el dolly, los lentes, el steady como 10 jornadas. Y es matemática eso. Entonces era como, hasta que en un momento me acuerdo que él se resignó antes que yo y me dijo, no, Sebastián, no sigamos más la de los lentes porque no quiero que saquen el dolly. Ujú, Y yo, ok, listo, ya ok, está. Yo igual en algún momento es como que me empecé a acostumbrar a también con lo que tengo, lo tengo que hacer igual. Y tiene que quedar bien. Y me pasó con una peli que el director lo conocí en un chat, me gustó tal cosa que hiciste, y ahí ya a mi ego le cayó re bien,
porque había visto no sé qué película y le había gustado. No nos conocíamos nosotros. Y me dice que yo estoy con un proyecto que va a salir, bueno, buenísimo, yo no sabiendo si va a salir o no. De repente se activa y él me llama un día para contarme cómo quería filmar la película y con un entusiasmo muy que me contagió entusiasmo. Fue como, wow, este tiene muchas ganas de hacer esta película. Me contagió. Sí, Cuando se pone la cosa más seria, que ya me llama la productora para preguntarme fechas, no sé qué, y yo empiezo a preguntar, che, ¿con qué lo vamos a filmar? ¿Con qué están pensando? Y me dice, no, con una cámara que hay acá en la productora. Y era un desastre. Pero era como atrasar 10 años a la claro. tecnología. Y yo empecé, en ese momento había venido de filmar tipo 3 películas al hilo con buena calidad. Y esta, la verdad, que lo que me había tocado más era el director, como que ya sentía que tenía que estar yo, ¿viste? Claro. Pero me hacía mucho ruido el tema de hacerlo con equipo tan malo, ¿viste? Y medio que en un momento lo pensé en bajarme, ¿viste? Como, che, si no me cambian la cámara, yo no la voy a agarrar la película. Estaba medio en esa, ¿viste? Y a todo esto el flaco me seguía llamando, re contento, y yo con un problema moral, ¿viste? Era como, le voy a romper el corazón. Hoy somos amigos. Eh, y en un momento, no sé qué, me decido como que me importa más no defraudarlo al flaco que había confiado en mí y decir, bueno, vamos con esta cagada y vemos qué hacemos. Porque mi actitud era esa. Era como, bueno. Y había cosas que ya las estaba empezando a resolver, como, por ejemplo, no sé, una ventana quemada. Con las cámaras más nuevas, no tenías que hacer nada. Se quemada, está, queda hermosa. Con esta había que ponerle cosas, tules y no sé qué, y más luz. Era como hace 10 años. Claro. Entonces fue como un trabajo así medio intenso, porque la parte técnica no acompañó. Y bueno, se hace la peli, bien. El director hace el color, muy bien, muy bien. La verdad que es muy bueno. Y la peli empieza a dar vuelta por festivales y empieza a ganar premios. Yo me gané un premio de mejor fotografía en Australia. Una locura, porque. Y siempre lo hablo con él y digo, al final, tanto que me quejé, la verdad es que hay una parte del inconsciente y de la imaginación que se adapta a lo que sea. Digo, la cámara es mala, bueno, filmemos para una cámara mala. Claro. Eh, no hay que pretender más de lo que tenés, digamos, siempre es eso. Si entras en esa, perdés seguro. Claro, acomodar la Entonces, narrativa también a los recursos que uno tiene, es un poco, ¿no? totalmente, totalmente. Bien, Tiene que pasar todo el tiempo. claro. Bueno, entonces ya aceptaste la cámara, saliste a rodar, rodaste durante un periodo de tiempo con tu equipo, que ahora vamos a hablar de eso. ¿Y la Sí. post? Y la post, como DF, bueno, te llega cuando ya está el corte final. Digo, uno puede participar un poco de los cortes antes del final. Si hay buena onda y confianza, ¿viste? Te muestran los cortes como para que vos. En alguna oportunidad yo he hecho algún aporte desde lo narrativo del Ujú, montaje porque tuve la posibilidad de que me mostraran un corte. Eh, claro, no sé, me acuerdo de uno en particular que había una escena muy intensa, una película que se llama La Mala Verdad. Y termina y en uno de los cortes tipo cortaba esa escena que era re intensa y empezaba otra al toque que nada que ver. Y yo le dije al director, necesito que en ese momento me deje descansar aunque sea 10 segundos. claro, una transición. Déjame asimilar. O sea, me puse a llorar casi, entonces como, déjame llorar tranquilo, boludo, y disfrutar de que estoy llorando. Y le metí un fundido a negro que cuando me dijo, vas a ver el corte final ahora cómo quedó. Y yo me puse contento porque, digo, mi aporte fue bien recibido desde que él entendió por qué yo se lo estaba planteando. Claro, De como espectador, ¿no? No como cineasta. sí. Y Eh, ahora, perdón, y ¿no? después viene el color. Claro, el tema color y DF, ¿cómo funciona? ¿Estás ahí Eh, o depende de la producción y a veces estás solo hay con... muchos factores. El mundo ideal, que nunca me pasó hasta ahora, es que de ver si se puede involucrar antes el colorista. De hecho, me lo planteó una colorista que hay acá que es
súper buena. Yo la convoqué para un proyecto que finalmente no lo pudimos hacer, que era este que era propio, pero no el que hicimos, sino que era otro. Y, y ella me planteó, che, a mí me gustaría estar de antes. No, debería estar Me dijo, no desde la cobrando, pre, pero ¿no? sí, en la pre, como para que vos también vayas con una idea de Del look. más clara de qué herramientas vas a tener después. Y me pareció genial la idea, como charlemos la peli antes, me dijo ella. No lo pudimos concretar, pero a mí me re quedó las ganas de hacerlo así, ¿viste? Sí, Charlemos la peli antes. Eh, y si no, bueno, muchas veces depende del acuerdo económico, porque la cantidad de días es exactamente proporcional a la plata que tienen para hacer la post. claro. Y a veces se le dedica poco tiempo y uno tiene que ir medio apurado. Entonces, como sabes que tenés poco tiempo, haces menos cosas. Depende de quién sea el colorista, que tan rápido sea. Lo mejor es poder hacer distinto como capas. Ahora, en el proyecto en nuestro, lo hicimos como en capas y la verdad que a mí me funcionó muy bien. De ver una parte, ver, no sé, capítulo 1. Che, en el 2 ya mejorar algunas cosas y, che, yo quiero rever el 1. Porque teníamos tiempo y ya habíamos hecho un acuerdo de 3 meses, laburando así, medio jornadas, no todos los días. Ujú. Y terminó pasando como por 5 filtros distintos de ir mejorando, ¿viste? De ir encontrando el azul justo, encontrando el nivel de grano, o encontrando el nivel de contraste. Yo al principio en el 1 estábamos muy zarpados, entonces como lo fuimos encontrando y en el 5 y en el 6 cuando fui a corregir ya no corregí nada. Ya habíamos llegado al 6 haciendo el ejercicio en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4 Claro. y se fue dando solo. Entonces, como que hablábamos con la calorista, fíjate qué loco que el 6 lo vemos y nada nos salta, porque lo fuimos llevando con los otros capítulos. Ahora, el 1 era pésimo cuando lo volvimos a ver. Pero fue todo un proceso que nos lo permitimos hacer porque nosotros decidimos hacerlo así. Si la decisión es de la productora, te dan 8 días y ninguna revisión. Claro, Más vale que quede bien. claro. Uno de los chicos que trabaja en HD Argentina, que se llama Nacho, habían hecho la peli de Monzón y él me dijo que ya la habían terminado la peli y pasó, la peli, la serie, y no sé qué pasó, que se atrasó algo del workflow de entrega y de repente el DF pidió, che, ya que a ver un poco más de tiempo, ¿puedo volver a sentarme ahí con el colorista? Que me surgieron algunas dudas y cambiaron toda la... No toda, pero vino con una propuesta Claro. que fue mucho mejor y fue en relación a que hay segunda revisión, ¿no? Eh, porque también eso es medio, si vas con referencias, bueno, apuntás a ir, vamos por acá, tuk, viste, depende de la cancha que tenga el colorista, llega rápido, después es copo y pego todos los planos iguales, que no haya salto de continuidad. Pero también es un laburo que es muy, lo disfrutás mucho estando ahí más celeste, menos celeste, es como pintar, viste, Claro. más verde, ¿no? Para sacarle color a los verdes y bueno, podés estar un año entero ahí Sí, sí, es si, una locura. si no parás en algún momento. Pero a mí lo que me pasa con eso es que en un momento ya la vi, ya está, ya la vi. Listo, ya llegamos. No sigamos más. Ok, pero entonces, Porque ya siento que la vi. entonces sí como DF estás involucrado en lo que es el color. No es que se lo dejan a un Sí, sí, sí. colorista y chau. Bueno, me ha pasado también que no, no he podido estar. De alguna manera trato de estar. Digo, si yo no puedo estar porque, no sé, estaba haciendo otro laburo, me pasó a estar afuera y que justo llegué a esa instancia y con el colorista es pics por mail, peliculitas en baja y tratando de hacer ese mismo laburo remotamente, pero Muy siempre difícil. está, vos no entregás la peli así como que no te importa, Claro. no, jamás pasaría eso, no hay chance. Eh, ¿Cómo continúa? no, y bueno, ahora, digo, una vez que ya termina la parte digital, directamente nos vemos en el estreno o nos la vemos en la plataforma. Es un poco eso, pero antes, años atrás, había que entraba el mundo del laboratorio, de las copias, ¿viste? De exhibición y ahí entrabas también en un mundo medio pesadillesco, porque
estuviste por ahí 2 semanas con que el rojo sea ese rojo, Y y cuando ibas a la sala era como, no. sí, Yo lo sufrí mucho esos momentos porque era muy frustrante que el laboratorio, vos pensás que todo eso estaba muy en el inicio de la ampliación a 35. Acá en Argentina había un Arri Láser en Cinecolor y después, bueno, había otro en Videocolor, pero había uno que era mejor que otro, entonces había uno que era más, el costo era menor y tenía menos contraste. Había como un montón de cosas que pasaban en el medio de lo que vos entregabas, una secuencia de imágenes que exportabas de donde sea que lo hayas hecho. De hecho, algunas pelis las hice yo en mi casa y las exporté. Me fui con 14 DVD al laboratorio sí, en la mochila y eso era la película, 14 DVDs. Y ellos ahí, bueno, lo pasaban por el Arri Láser, lo imprimían en 35. Y vos después ibas a ver actos, ¿no? Y veías un acto y la primera escena, che, muy buena, me encantó los verdes del pasto, no sé qué. La siguiente escena era en el mismo acto y se había cortado la luz en la casa y era todo velas. La corrección de che, que bien quedó el pasto, en las velas era un desastre. claro. Entonces pasaba que empezaba a ver como, no tenía mucho sentido, porque ellos lo que hacían es Buenísimo. corregían en el video analizador para la primera escena y después todo el acto quedaba igual. Salvo que se hacía el costo del corte de negativo. Tenías que hacer primero el blow up a 35, después cortar cada escena que sea distinta de color, cortar el negativo y trabajarlo por separado. Claro. A veces no lo hacían eso. Entonces ibas a ver el estreno a pantalla Pinamar y yo un día me hundí en la butaca directamente. No quería ver más nada. Para mí estaba todo mal. Y cuando salí del estreno, que me agarró el productor ejecutivo, me vio la cara de ataque de pánico y me dijo, perdón. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, esta copia es un rejunte de todas las latas que vos rechazaste. Ah, Pero como hicimos de repente me doy cuenta que había 3 actos, armamos una copia con las que habían quedado descartadas y trajimos esa a exhibir acá, que era en el estreno, en un festival. qué Yo desastre. me quería matar. Pero bueno, después cuando se estrenó comercialmente en el cine, se veía bien. O sea, no es que vos fotografiaste mal. En la No, sí, sí. supervisión hubo un teléfono descompuesto, pero vos, bueno, tratás de estar en esa supervisión muy al día a día. Después se te escapan algunas cosas, pero lo sufría mucho ese momento. Cuando entró el mundo de los proyectores digitales, ahí me olvidé. Lo que veía en la sala del colorista, iba al Unicenter y lo veía igual. Ahí yo era como, bueno, ya está. Tampoco pude ir a chequear todos los proyectores de las 60 salas que se van a estrenar, es imposible. Lo solté ahí. El mundo digital para mí tuvo, Te salvó. lo celebré, digamos. Eh, Sí, lo recontra celebré. bueno, Me ahora van a matar los que son así fan del 35, pero como ves todo más inmediato, ¿viste? y sí, es muy cómodo y más barato. Y sí. Bueno, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo formás tu equipo? ¿Cómo se da? ¿Un poco te viene o vos ya tenés tu equipo formado? Y sobre... Yo lo primero que pongo en la balanza es la afinidad. ¿Qué? Para mí es muy importante eso. Es O muy sea, gente importante que porque ya vas a estar... conoces. Sí, sí. Digo, trato de... No es que no le abro la puerta a gente nueva, pero me costaría mucho trabajar con un equipo todo nuevo. Mm, Si bien me ha pasado. Eh, si yo tengo que elegir, obviamente que la afinidad no es solo la afinidad, sino que es la pericia que yo conozco de cada uno. Pero durante muchos años traté de que sean siempre los mismos. Eh, que me acompañen. Porque además es la gente con la que uno tiene ganas de compartir 18 horas de estar en un lugar. Por la energía, no sé, para mí no es menor eso y se renota. Digo, la gente que va a estar en la cámara. Ahora, bueno, está el foco inalámbrico, por ahí el foquista está medio lejos, no estás tan vinculado físicamente, pero antes estás todo el día con el
un flaco o una chica ahí al lado tuyo que Claro, parece que sos siamés tuyo, porque están pegados, ¿viste? Entonces claro. tiene que ser alguien con que uno tenga como buena química. Bueno, mucho tiempo fue mi ex mujer, Mira, con la lo química. cual, claro, estaba la química de la pareja que tenía sus pros y sus contras, pero digo, éramos un equipo. Ahí yo haciendo cámara, ella haciendo el foco, era un equipo. Después vinieron muchos otros foquistas, pero siempre en la misma línea de afinidad. Eh, Mira, justo el miércoles filmo un video y me llamó un foquista que no conozco, porque ninguno de los que yo recomendé, ninguno podía. Entonces, ahora termino de hablar con vos y tengo que hablar con esta persona que no conozco Ok, para presentarnos y eso, pero bueno, es una jornada nada más. ok. Pero sí es importante la afinidad. Después, otra cosa que te marqué antes, que sea gente que tenga buena onda con el equipo también, que en general nuestro equipo no es un equipo conflictivo, no por no querer conflictuar, sino porque eh, también a veces necesitamos ayuda de otras áreas nosotros. Mm, Entonces, si nos llevamos bien, nos van a ayudar. Banco, Si nos llevamos mal, anda a pedirle que te cambie una lámpara de arte, te la tira por la cabeza. claro. Entonces, digo, pienso mucho en eso y los dos más, bueno, los más importantes son el gaffer y el foquista. Digo, el Bien. gaffer es, yo un poco por ahí en mis años pasados donde pedía más cosas, yo creo que los volvía bastante locos porque yo hablo muy rápido y, y los volvía locos por el hand. Y bueno, hay una en particular que es amiga y que es una gaffer muy buena, se llama Milagros Chaín. Cuando hicimos Trabajé Caído del con Mapa Mili. me decía, yo sueño a la noche que me está llamando. Pero bueno, en ese, viste, uno descansa mucho en la figura del gaffer. Hay muchos problemas que el gaffer te absorbe. Claro. Lamentablemente para él, vos estás absorbiendo otros, pero me pasó a mí ser gaffer y hacer una peli gigante y decir es la última vez que lo hago. Terminé un Quemado. estrés tremendo con un tipo que después nos hicimos amigos, pero era el español que era muy exigente y, y se daba vuelta y me decía, ¿ya está? Hacía 5 minutos me había dicho lo que había que hacer. Hasta que lo entendió que, mirá, yo, no, yo un día tímidamente le dije, no sé a qué velocidad estás acostumbrado a trabajar vos en Europa o en Estados Unidos, pero acá por lo general ir hasta el camión y bajar las cosas lleva un tiempo físico determinado, le decía. No se materializan las cosas en el lugar. Entonces, viste, siempre en un ejercicio de diplomacia constante. Sí. Eh, pero bueno, eso también es lo divertido del trabajo. Como que aburrir no te aburrí nunca. Che, y por eso, bueno, ahora te hago esta pregunta. Dos preguntas en realidad. La primera pregunta es, ¿el equipo de cámara y el de foto son independientes, pero por momentos no lo son? ¿Por qué? Eh, no, lo único que los, bueno, son independientes, pero porque conjugan en la persona del director de fotografía como el jefe de área de las dos áreas, digamos. Ujú, Eh, y son equipos que quizás no comparten mucha actividad. A veces que no llevas luces y vas solo cámara. mm. Entonces, no sé cómo relacionarlos entre sí. Eh, no, yo creo que son independientes. Eh, a mí me gusta que tengan buena onda entre ellos, como trato de fomentar que coman juntos, por ejemplo. Pero Bueno, pero a veces no se da, a veces vos también sos de F y cámara, ¿no? casi siempre. Por lo tanto, Yo te estás diría que el vinculando ahí a los dos. 85%. Claro, yo soy como un nexo entre los dos mundos. Si bien, como dije al principio, yo me siento más identificado con el camión de luces, es donde me siento más cómodo yo, como, volví a mis raíces, ¿viste? Eh, el departamento de cámara es como más, tiene particularidades que tienen que ver con equipos más sofisticados, no sé, como que hay un mito ahí medio del equipo de cámara. Te lo digo medio así porque es una conversación que tuve esta semana.
hay un poco una cosa de creerse más que el... Me van a matar con esto que estoy diciendo, pero yo siempre lo sentí así de cuando era eléctrico. Me sentí un poco como la elite y los demás, ¿viste? Yo hace años que trato de destruir eso con Ok. todas mis fuerzas, pero como que no. Por eso mis equipos de cámara son buena onda. Digo, el equipo somos todos. Eh, Siéntense a comer juntos porque los mato. Tipo a este nivel. Onda. No, no, pero no sé, es raro. Pero sí entiendo que la gente de cámara es como gente que tiene que ser mucho más cuidadosa, meticulosa, y tiene que tener otras características laborales que probablemente la gente de luces no, que tiene que tener otras. Claro. Si bien tiene que serlo, también que tiene que tener un montón de otras características. O sea, el nexo mejor sería grip. Como que grip es un poco parte de los dos mundos. Bien, Eh, entonces ahora a mí me parece muy importante, o me gustaría que me digas, bueno, mira, así se conforma un equipo y esto es lo que hace cada uno de estos. Porque vos hablas de eléctrico y la gente dice, ¿qué cacho es un eléctrico, no? ¿Qué es un grip? sí. ¿Qué es un Bueno, el gaffer? equipo, por ejemplo, sería así. Vamos a empezar por el equipo de cámara. El equipo de cámara está el operador de cámara, que puede ser un operador o puede ser el DF. Ujú. Depende del país, porque hay países que no dejan operar a los DF para mantener ese puesto de trabajo, las union y eso. Después del operador de cámara viene el foquista. No, perdón, ahora está la figura del Lit. DIT, que es como el responsable de toda el funcionamiento Sí, es el técnico digital, ¿no? técnico digital de la cámara y el material en sí. Incluso hasta algunos pueden hacerte LUTs de corrección de color en el set, Ujú. guardar esos LUTs y los retomás 2 meses después en la sala de color. Digo, cuando tenés un DIT que ya tiene todas esas herramientas. Claro. La verdad que está bueno. Y es como un fotómetro humano, ¿viste? Que está ahí midiéndote todo. Después viene el foquista, que es el que se encarga más de la parte mecánica de la cámara, físicamente, no de la parte digital, con su asistente, el segundo de cámara, que carga baterías, lleva lentes. Ok, el foquista, además de hacer el foco, no trabaja los lentes, ¿o sí? Sí, 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 Eh, sí. O sea, Pone y saca todo lo que lentes. es pone y saca lentes el foquista, eh, arma la cámara, el que arma la cámara es el foquista, digo, pone Ok, la batería, apenas arrancás el día, el que se pone a armar la cámara es el foquista. ok, El segundo de cámara lo asiste. claro. Y después está el video assist, que ahora está mucho el mundo inalámbrico, que es el que se encarga de dar señal a todos los monitores que haya, depende cuántos hagan falta, y muchas veces también puede grabar una grabadora externa para volver a ver una toma que, no sé, vos tenías una tarjeta en cámara, la sacaste, la estás descargando en un disco rígido y querés ver una toma de la mañana a la tarde y el video así quizás lo tiene ya en su grabadora. Claro. Eh, y hasta podría llevar un registro de algunas anotaciones que uno le dice. Después del departamento de luces viene el gaffer, que es con el que pensás todo y es el Sí. nexo con producción y para mí es un trabajo muy zarpado ese, es como el extremadamente complejo en muchos aspectos, tipo calcular carga de potencia de luces, optimizar tiempo, cómo hacer que algo sea más práctico. A mí muchas veces los gaffers me han cambiado cosas para hacerlo más práctico y yo compro porque tienen razón. Digo, Mm, ¿por qué voy a hacer esta estupidez que estaba pensando yo que tarda el doble cuando lo que me dice él, o sea, yo siguiendo con mi idea de cómo hacerlo, él me plantea otra cosa y vamos por ahí. Por eso está bueno que haya confianza para que te proponga, ¿viste? claro. Que no sea, se hace lo que yo digo, porque si no, no funciona tampoco el vínculo. Y a su vez, si la cosa es más grandota, más grande el proyecto, por lo general hay un jefe de eléctricos antes del gaffer, porque el gaffer está muy, no tanto en tocar los fierros y las cosas, sino que está más en la charla con el DF constante y en ordenar el equipo vía handy, vía lo que sea, pedidos, con producción, adelantar pre-lightings, organizar la cosa. Y el jefe eléctrico es el que, tipo un capataz con los eléctricos. Bueno, chicos, vamos a hacer esto y ordena un poco la tropa, son los eléctricos. Y después pues está también el operador de generador, que bueno, se encarga de dar
electricidad a los tableros. O sea, puede ser enorme el equipo, o pequeño. Y los grips, o sea, llevándolo a un plano más simple, el grip se abocaba solo a hacer un dolly, poner las vías y hacer los carros para mover la cámara. Pero no, ya el grip tiene una participación mucho más activa. Se pone de acuerdo con los eléctricos para, no sé, de repente colgar una luz de un lugar complicado y el grip piensa, bueno, pongo un caño ahí con un nudo y le pongo una pinza cadena, entonces te pongo la escalera, vos subís, pones el farol. Digo, trabajo conjunto, ¿no? Eh, grúas, no sé, tamizadores, todo lo que tenga que ver con eso, o poner la cámara en lugares extraños. Hay que agarrarla del costado de un auto. A ver, cuando el proyecto es grande, por lo general hay muchos grips, no uno solo. Tendrías que uno tener siempre dos grips, porque uno solo también labura incómodo. Claro. Si el proyecto es grande, puede haber hasta 5 o 6 grips. Y bueno, eso creo que sería todo el equipo de fotografía. Esto no incluiría a quizás especialistas o técnicos especiales, como por ejemplo. Bueno, si viene una jornada de un steady o un gimbal o algo así, responde un poco a tus inquietudes, digamos. Bueno, con el director, ¿no? Pero sí, también estás medio en diálogo con el operador del steady y el DF. Sí, sí, porque es como una extensión de que vos no estás haciendo la cámara, de alguna manera es como vos la estarías operando. Claro. Eh, sí, responde un poco así. Los proyectos que yo no hice cámara, me manejaba medio como cuando viene un steady. Digo, el cámara es el que la mueve físicamente, pero yo estoy con él ahí para ubicar el cuadro, todo, y después me voy a mirarlo al monitor. Pero no me gusta mucho no hacer cámara. Quizás lo estoy soltando a poco, pero que siento que cuando estoy haciendo cámara estoy un poco bailando ahí con la cuestión. Sobre todo cuando haces cámara en mano, que hay algunos movimientos leves que uno hace cuando el actor los hace que te estás como es una danza, ¿viste? Y no sé, siento que tenés que tener la sensibilidad adecuada para poder estar ahí Está bien. y que se sienta como un baile y no como que está mal. Claro. A mí eso es lo que más me gusta hacer cámara, es eso, cuando estás ahí como en esa danza que se produce en las escenas donde discuten, viste, cosas así que me gusta no pautarlas mucho, viste, no poner marcas y eso. Por eso también laburo con foquistas que son muy buenos, porque saben que, che, olvídate la marca, vamos a sentirla. Claro. También para generar esa libertad con los actores, ¿no? Vamos Que a se sienta sentirlo. que no están ahí tan pautados. ¿Cómo se construye una impronta personal, si es que se puede, ¿no? En el cine, en un rubro como es la fotografía, donde a veces, nada, estás haciendo cosas que te pide un director o que también se relaciona esta pregunta con otra pregunta que sería, ¿cómo pones lo tuyo cuando hay un director arriba que te está pidiendo otras cosas? Sí, es difícil, es una pregunta muy interesante, porque una de las habilidades que uno debería desarrollar es el poder de convencimiento, que en mi caso, rozando la manipulación, trato de que no sea muy seguido, pero no, bueno, uno siempre trata de llevar una idea hacia adelante. Eh, no sé, cuando congenias con un director es muy buena la química que hay, porque todas las ideas parece que se le ocurrieron al otro y es como que funciona muy bien. Mm, El tema es cuando no congenias mucho. Se hace difícil poner lo de uno mismo. Y para además que es como un cliché del mundo del cine, que el DF y el director como que chocan, es como medio un cliché de las películas de películas. sí, Que el DF quiere hacer una cosa y el director quiere hacer otra. El DF quiere hacer en mano, el tipo quiere ir en dolly. Como ok, pasa eso. sí, Eh, la Academia de Cine. claro, viste que, no, mirá, a mí me parece que estás equivocado. Bueno, ¿quién tiene la verdad absoluta? La verdad que yo
empecé a soltar un poco eso cuando me di cuenta que la respuesta del director no era está mal eso. Está mal, nunca está mal. Digo, es subjetivo que esté mal. Está mal para vos. Sí, Entonces, la respuesta es necesito otra cosa, no me sirve, yo quiero hacer algo así, o me imaginaba tal otra. Porque está mal es como una máxima, ¿viste? Que... claro, una verdad absoluta. Entonces, yo empecé quizás ahí empezó la semilla de yo tengo que empezar a dirigir. Porque es cuando empieza a pasar eso de porque yo lo digo o porque y no tiene fundamento, se frustra un poco uno que está tratando de hacer que la película sea buena también, ¿no? Claro. Eh, pero es difícil. Después la impronta personal, supongo que inconscientemente, más allá que uno haga distintos estilos, hay algunas cosas que uno siempre las resuelve igual, no sé, te salen así porque es lo primero que te surge y sos consecuente a tu imaginación. Mm, Eh, no sé, yo todavía no me planteé reinventarme todo el tiempo, como, esta quiero hacer algo re distinto, porque, no sé, por ahí este último proyecto que hice que fue mío, me planteé ser más simple en lo que hacía, porque lo necesitaba el proyecto. está bien. Entonces de repente ves que la sofisticación pasa por otro lado. Pero no sé, yo creo que sí hay un poco un sello personal en mis cosas. eh, que me imagino que surgen desde el inconsciente. Yo me empecé a agarrar como unos pics de un plano que me di cuenta que se repiten todos mis proyectos. A mí me gusta mucho una posición de cámara que es cuando el personaje está al final de un pasillo sentado o como que está a contraluz de una ventana, pero siempre como encuadrado en una fuga, ¿viste? Y me di Sí. cuenta que siempre encuentro ese plano en todos mis proyectos y hago cualquier cosa para filmarlo, porque me quiero llevar uno más. Eh, entonces, y ya lo tengo muy filmado ese plano. Claro. Entonces ahí yo dije, este es mi sello. Tengo que meter uno de esos planos para que quede como que se sepa que ahí detrás estaba yo también. Bueno, Hay que soltarlo. grosso. Bueno, Gallo, muchas gracias. Un Nos vemos. placer. Un abrazo grande. Un placer. Gracias, gracias. Chao, chao.